tener es básicamente dos factores de producción, que es lo tradicional en los estudios de economía: capital y trabajo. Y vamos a suponer que el capital y el trabajo están dados. Existe una cantidad de trabajadores, horas trabajadas, existe. Y existe una cantidad de capital. En este modelo que es bastante antiguo, está suponiendo en principio que esta es una economía cerrada. Y en consecuencia, el capital es lo que hay y el trabajo es lo que hay. También que la producción, lo que se produce este mundo, este país, son solamente dos bienes, que lo he llamado X y Y que uno podría pensar que puede ser lo más tradicional en la historia económica, que puede ser la industria y la agricultura. O sea, dos tipos de bienes, un bien industrial y un bien... no hay más bienes, solamente dos productos. Y vamos a suponer también que hay dos tipos de consumidores. Pueden ser hombres y mujeres, pueden ser ricos y pobres, en fin, solo dos tipos de consumidores para poder trabajar, porque es muy difícil incorporar un tercer tipo de bienes, un tercer tipo de consumidores, eh, porque ello no solamente complica, sino que ya no podemos graficarlo porque tendríamos que entrar a la 3 dimensiones. Y en consecuencia podría ser explicado en un sistema como este. Ok, dado eso, dos factores, dos tipos de productos y dos consumidores, lo que tenemos en un sistema matemático es, en el fondo, dos funciones de producción, es decir, dos formas, dos recetas, cómo se producen los bienes, definidas por las funciones X igual X función de capital de X y trabajo de X, igualmente Y. Un segundo punto son dos condiciones de uso eficiente de factores. ¿Qué significa eso? Que aquí no hay cesantía de factores. En este modelo, todo el capital se usa y todo el trabajo se está usando. Y por eso se definen como que el capital usado en X más el capital usado en Y es igual al capital existente en la economía. Y el trabajo usado en X más el trabajo usado en Y es el trabajo existente en la economía. Y por último, hay dos tipos de consumidores que tienen sus propias funciones de consumo, tienen sus gustos, ¿cierto? Y ellos prefieren X o Y en distintas formas. Y eso significa dos tipos de funciones de producción, como los que ustedes vieron en los cursos de microeconomía. Ahora, antes de entrar al modelo mismo, quiero hacer un pequeño alcance porque sé que a lo mejor no han visto esto. Cuando se trata de usar dos factores de producción y que no haya cesantía, se usa un modelo que se llama la caja de Edgeworth, porque fue inventada por dos economistas, Ewell y Bowley, y es una caja en la cual presentan las funciones de producción en sentido contrapuesta. Ustedes pueden ver pueden ver en este extremo que estoy indicando con la flechita o con la manito. En este extremo es el punto de origen de la función de producción de X y este punto de acá es el origen de la función de producción Y. Es decir, están contrapuestas de tal manera que la cantidad total de Y es esa, que es lo mismo que está aquí abajo, y la cantidad total de X es eso, que es lo mismo que está aquí abajo. Y en consecuencia, cualquier punto dentro de este cuadrado, ¿cierto? Implica que no hay cesantía de ningún factor, es decir, se están usando todos los factores. Ahora, yo he dibujado aquí las funciones de producción. Aquí está dos curvas, dos isocuantas de la función de producción X, X1 y X2, y dibujé una isocuanta de la función Y1, pero obviamente está lleno de isocuantas de todas de las dos funciones. Y he dibujado el punto A. En ese punto A, obviamente, no hay cesantía de factores, porque la cantidad, si ustedes pueden ver, la cantidad total de Y que usa el bien Y y la cantidad de Y que usa el bien X son totalmente la cantidad de trabajo que existe. Ahora, el punto A, entonces no hay cesantía de factores, pero no es un punto eficiente, porque perfectamente podríamos aumentar la producción de X
sin perder, sin dejar de ser eficiente, sin dejar de usar los factores en forma eficiente. Y obviamente, si podemos aumentar la producción de X y aún así poder hacer un corte, quiere decir que estamos siendo de la forma más eficiente posible. Este es el máximo que podemos hacer manteniendo fijo el nivel de producción de Y y aumentando la producción de X. Este es un punto eficiente. Y lo mismo si nos corriéramos con estos puntos hacia allá, vamos a tener más puntos eficientes y esa curva se llama la curva de contrato. Tiene la forma esta porque naturalmente las producciones no son iguales, sino que una incentiva, por ejemplo, X, incentivo en capital, por eso la curva está cerrada hacia el capital, y la curva Y incentiva en trabajo, por eso está cerrada hacia el trabajo. Y en consecuencia, esto es lo que se llama la curva de contrato, que es la curva que mide la máxima eficiencia que podemos hacer dados los factores y dadas las funciones de producción. Si ustedes se acuerdan, la curva de transformación no es esta, porque la curva de transformación va entre los bienes X y Y, esta va entre los factores, pero es como el espejo. Es una forma de mirar la curva de transformación, pero reflejada en las curvas en un gráfico con trabajo y capital. Y aquí tengo resumido, eso es el punto A correspondiente a la producción X1. Es un punto que está utilizando todos los factores, pero no es eficiente, porque es posible aumentar la producción de X sin disminuir la de Y para llegar al punto de tangencia. El nivel de producción X2 es el máximo posible de alcanzar dada la producción de X1. Para que ello se dé, las isocuantes de X e Y deben ser tangentes. Y allí se da que se igualen las razones de productividades marginales. En este punto se están igualando las razones de productividades marginales, que son las pendientes a la isocuanta. No está dibujada la pendiente, pero va aquí donde llevo yo la manito. Dicho esto, entramos perdón, y dentro de la caja de Edgeworth, obviamente uno puede moverse dentro de la curva de contrato, pero obviamente van a ir cambiando las razones de productividades marginales, porque naturalmente si va aumentando la producción de Y, que es intensiva en trabajo, va a demandar más trabajo, y en consecuencia el trabajo se va a hacer más escaso, se va a hacer más caro, y por eso va cambiando la pendiente de la curva de trabajo. Al revés, si vamos a una mayor producción de X, va a tender a aumentar la demanda por capital y en consecuencia va a tender a aumentar el precio del capital. Ok. Para buscar la optimización del uso de los recursos, vamos a usar lo que se llama la técnica de Lagrange. La técnica de Lagrange significa, deben haberlo visto ustedes en micro 1, ¿sí? En donde lo que se hace es maximizar la producción de X, sujeto a que fijar la producción de Y, por eso esta es una igualdad que vale 0, porque es Y menos Y vale 0, multiplicado por un lambda, que es un coeficiente, restándole esta otra ecuación, que también vale 0, porque la suma del trabajo, del capital, tiene que ser igual al capital existente en la economía, más esta otra ecuación que también vale 0, porque la suma de los trabajadores usados en X más los trabajadores usados en Y es igual al total de trabajo existente en la economía. Obviamente, esta es la forma y es la ecuación de Lagrange que matemáticamente nos permite maximizar. No vamos a entregarnos en la matemática, sino que simplemente quiero decir que acá lo que se hace de acuerdo a la ecuación de Lagrange es derivar Lagrange con respecto a cada una de las variables independientemente. Si derivamos con respecto al capital, vamos a tener que la derivada parcial del capital, esto significa derivada parcial, la derivada parcial del capital de X con respecto al capital, menos, aquí está, menos la derivada de lambda capital es lambda 2, es igual a 0. Y así lo hacemos para cada una de las variables que aparecen. Y ustedes se dan cuenta
que si tomamos estas dos ecuaciones, pasamos los lambda 2 al lado derecho, el lambda 3 al lado derecho, y los dividimos, va a quedar lambda 2 dividido lambda 3 igual a la a de x sobre dkx de x sobre de lx. Y esto es la razón de productividades marginales del capital y el trabajo en la producción de X. Esta es la razón de productividades marginales, la pendiente de la isocuantas. Lo mismo pasa con I. Pasa exactamente lo mismo. Pero con lambda 2 sobre lambda 3 son iguales, entonces se igualan estas dos pendientes. Y esto se llama la condición técnica, la condición de óptimo técnica. Es la primera condición para la condición que se requiere para usar eficientemente el uso de los factores. Entonces, la condición de óptimo técnico indica que ello se alcanza cuando se igualan las razones de productos marginales en todas las industrias. Ahora, lo que hemos encontrado, perdón, lo que hemos encontrado en la maximización de uso de los factores, voy a resumirlo matemáticamente, dos ecuaciones de funciones de producción, dos ecuaciones de uso total de factores, una condición de óptimo técnico y 6 incógnitas, que eran las que aparecían delante, con las que hicimos las derivaciones. Y lo que encontramos es que cuando tenemos más incógnitas que ecuaciones, obviamente no podemos encontrar los puntos finales, sino que lo que en este caso, si tenemos 6 ecuaciones para 5 incógnitas, perdón, 6 incógnitas para 5 ecuaciones, lo que último que podemos encontrar es una ecuación resultante. Y esa ecuación resultante es lo que llamamos la curva de transformación, si la ecuación la resolvemos en función de x y y. Esta es la famosa curva de transformación. En otras palabras, solo por optimización no es posible definir cuánto producir porque nos falta una ecuación. O sea, resolviendo el sistema, solo lo que podemos encontrar es una ecuación que es la curva de transformación, que es la curva que usa de la forma más eficiente los recursos de la economía y que cumple con la condición de óptimo técnico. Ahora, para optimizar el consumo de bienes es exactamente lo mismo. Lo que tenemos son dos funciones de utilidad y el uso eficiente de los bienes, es decir, que consumamos todos los bienes. Y usando el mismo Lagrange vamos a llegar a usar exactamente lo mismo y vamos a llegar a una ecuación extraordinariamente parecida, que dice que la razón de utilidades marginales de la persona A debe ser igual a la razón de utilidades marginales de la persona B. Y esto es lo que se llama el óptimo de intercambio. O sea, la condición de óptimo intercambio indica que el óptimo se alcanza cuando se igualan las razones de utilidades marginales de todas las personas. O sea, ya tenemos dos óptimos. Uno, óptimo técnico, se igualan las razones de productividades marginales de todos los productores. Óptimo intercambio, se igualan la razón de utilidades marginales de todas las personas. Nuevamente, dos ecuaciones de función y utilidad, dos ecuaciones de consumo total de bienes, una condición de óptimo intercambio. En resumen, 5 ecuaciones para 6 incógnitas. Lo máximo que podemos hacer es encontrar una ecuación de que hemos llamado la ecuación M en función de las utilidades, que es lo que se llama una función de máximas posibilidades de bienestar. Esto es lo máximo que podemos hacer teniendo bienes, tomamos dos bienes, los buscamos, con esos dos bienes producimos, ¿cierto? O sea, con esos dos bienes los distribuimos y el máximo podemos hacer distribuyendo de la mejor forma, respetando los gustos de las personas. Lo máximo que podemos lograr es esta ecuación que se llama una ecuación de máxima posibilidad de bienestar. Ya tenemos dos condiciones de óptimo. Ahora, la curva de posibilidades de bienestar, de máxima posibilidad de bienestar, se
construye tomando una dotación de bienes, cualquiera, esté o no sobre la frontera de producción. O sea, aquí tengo la frontera de producción, aquí tengo toda la posibilidad de encontrar dos tipos de bienes. Y lo que hemos hecho es tomar, por ejemplo, el punto A. Ustedes pueden ver, no está sobre la curva de transformación. Luego, no es un punto eficiente, es un punto que está mal usando los recursos. Y si ese punto, tomando ese punto, buscamos la curva de posibilidades de bienestar, encontramos esta curva que está acá. Esa es una curva de máxima posibilidad de bienestar, perdón, de posibilidad de bienestar, pero no máxima, porque no estamos usando eficientemente el capital y el trabajo. Al contrario, el punto B nos entrega una curva de máximas posibilidades de bienestar, que es esta que está acá. Y el punto C, que también está sobre la curva de transformación, también nos entrega otra curva. Y yo podría haber tomado más puntos y nos habríamos encontrado muchas más curvas muy parecidas a esta, que de alguna manera están como conformando una canasta, algo que está redondeándose. La curva de posibilidad de bienestar se construye tomando una notación de bienes cualquiera, esté o no sobre la frontera de producción. En el gráfico ya lo mostré, ¿cierto? La curva A surge de una notación ineficiente de bienes. En cambio, la curva B y C surgen de puntos sobre la frontera de bienestar. Por ambas curvas, la curva B larga, C larga, son curvas de máximas posibilidades de bienestar. Volvamos a la curva de máxima utilidad de la economía o máxima posibilidad de bienestar. Las curvas B y C se construyeron maximizando la utilidad de las personas, tomando como dotación de bienes puntos sobre la curva de transformación. Las dos que hicimos delante, las dos eficientes. Ahí los tenemos. Ambas curvas incorporan en consecuencia el óptimo técnico porque fueron tomados de puntos de la curva de transformación. Y el óptimo de cambio porque fueron construidas maximizando la utilidad de las personas. Por ello son curvas de máxima utilidad de la economía. Pero, fíjense ustedes, aquí he dibujado dos puntos, el punto 2 y el punto 1. Ambos son puntos que cumplen con esas dos condiciones, pero naturalmente podemos observar que el punto 1 nos lleva a un mayor nivel de bienestar de ambas personas. Luego, obviamente, tiene que haber alguna otra condición que nos permita encontrar un óptimo global. Luego debe existir una curva de máximas posibilidades de bienestar llamada la frontera de bienestar. O sea, si yo dibujara más curvas como esta, nuevamente tendríamos otra curva así, otra así, etcétera, y al final vamos a encontrar como una envolvente. Y eso es lo que voy a mostrar en este cuadro siguiente. Aquí dibujé tres curvas. Si ustedes se fijan por la forma en que las dibujé, ¿cierto? Se va formando una especie de envolvente, que es esta línea más negra, que va tocando cada una de estas curvas en un solo punto. La envolvente de las curvas de máxima utilidad de la economía se llama la frontera de utilidad de la economía. Esto es el máximo. Este es el máximo maximorum que podemos lograr. La frontera de bienestar o también el óptimo económico. Ojo, hasta aquí no hemos metido precios, no hemos introducido nada, no hemos introducido modelos de desarrollo, no hemos hecho nada. Solo lo que estamos usando es matemáticas y llevándolo a un gráfico. Esta frontera de bienestar es tangente a las curvas de máxima utilidad de la economía, en solo un punto. La frontera de bienestar contiene los óptimos técnicos, porque cada una de estas curvas fue sacada de un punto sobre la frontera de producción. Y de intercambio, porque está formada sobre los puntos de curvas de máxima utilidad de la economía. Pero tiene una mayor eficiencia, por lo que incorpora un tercer óptimo que se llama la condición mixta, que la obtendremos a continuación. Esto es un poco más complicado, pero es lo mismo que dibujamos antes. Si vimos el gráfico, uno de los gráficos anteriores, esto es exactamente igual, excepto que este X no es X0, no está dado, y este Y tampoco está dado, sino que se sacan de la curva de transformación. Entonces agregué esta cuarta ecuación, que también vale 0, porque esta curva de transformación vale 0.
Haciendo exactamente lo mismo, no lo voy a resumir, ¿cierto? Vamos a encontrar todas las ecuaciones. Y aquí encontramos, haciendo lo que hicimos acá, encontrando lambda 2 sobre lambda 3, y aquí también lambda 2 sobre lambda 3, encontramos esta ecuación que se llama la condición mixta. ¿Qué es lo que es la condición mixta? Une la razón de utilidades marginales de las personas a la pendiente de la curva de transformación. Pero la pendiente de la curva de transformación, por definición, se puede obtener, es la razón de productividades marginales. Por eso se llama condición mixta, porque relaciona la razón de utilidades marginales con la razón de productividades marginales. Relaciona consumo con producción. Y estas son las tres condiciones. Condición de óptimo técnico, condición de óptimo intercambio y la condición mixta. Entonces, vayamos a nuestro modelo general, matemático. Sumemos todo. Tenemos dos ecuaciones de funciones de producción, dos ecuaciones de uso total de factores, una condición de óptimo técnico, lo que daba la curva de transformación, dos ecuaciones de funciones de utilidad, dos ecuaciones de consumo total de bienes y una condición de óptimo intercambio. Nos daba la curva de utilidad de la economía, de máxima utilidad de la economía. Y una condición mixta. En el fondo, tenemos 12 incógnitas, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 ecuaciones, pero 12 incógnitas que están ahí resumidas. Entonces, no podemos resolver el problema matemático o el problema económico, que es encontrar cómo producir, cuánto producir, cómo distribuir, etc. No es posible. Solo por optimización no es posible definir cuánto producir, cómo asignar los factores y cómo distribuir los bienes para alcanzar el óptimo de eficiencia económica. Falta una ecuación externa. Si resolvemos el sistema en función de las variables U alfa y U beta, se obtiene la frontera de bienestar que ya la habíamos visto. En consecuencia, no es posible solo por condiciones de eficiencia encontrar la solución al problema económico que preocupa a la economía. Ahora, vamos a avanzar un poquito, después volvemos atrás. La frontera de utilidad de la economía, la frontera de bienestar, la búsqueda de eficiencia nos ha conducido a esta frontera ahí, que es lo máximo que podemos alcanzar buscando los máximos paretianos. No hay solución única, porque falta una ecuación o la determinación exógena de una variable. Aquí tenemos dos posibilidades. Para encontrar económico, es decir, cuánto producir, cómo distribuir, etcétera, tenemos solamente dos posibilidades. Las matemáticas no nos entregan la solución. Tenemos dos posibilidades. O a deo decimos aquí, en ese punto, o buscamos otra ecuación. Cualquier punto sobre la frontera de bienestar es eficiente. Es eficiente en producción, en intercambio y en condición mixta. Todo punto de la frontera es obtenido de un solo punto de la curva de transformación porque le representa una sola distribución del ingreso. Y aquí voy a volver atrás. Esta es la curva de transformación. Tomamos este punto, cualquiera de esta curva de esta frontera de bienestar. Y en este punto, hay una pendiente de esta curva, que es la razón de productividades marginales. Y aquí está este cajón que habíamos visto al principio de Edgeworth, en donde la única forma, de acuerdo a la condición mixta, que relaciona la pendiente de la curva de transformación con la razón de utilidades marginales, ¿cierto? Es esta. O sea, encontramos de esto, aquella que es la paralela. O sea,
que estas pendientes son iguales. Esta es la condición mixta. La pendiente de la curva de transformación tiene que ser igual a la razón de utilidades marginales. Y en consecuencia, con este punto de la curva de transformación, nosotros tenemos definido cuánto debemos producir de cada bien, tanto X, tanto Y, y determinamos cómo repartir los bienes para producir la utilidad de alfa y la utilidad de beta. O sea, en el fondo, cualquier punto de la curva de transformación nos define solo una sola distribución del ingreso. O sea, no hay otra forma. Si nosotros hubiéramos elegido un punto acá, habría salido acá otro cajón de Edgeworth-Bowley, ¿cierto? Y habríamos encontrado otra razón. Y habríamos encontrado otra distribución. Si hubiéramos, por ejemplo, elegido un punto acá, que es la producción de I, casi máxima producción de I, en donde I es intensivo en trabajo, estaríamos demandando cualquier cantidad de trabajo. Y eso implicaría que el precio del trabajo estaría altísimo y en consecuencia la distribución del ingreso sería muy buena para los trabajadores y muy mala para el capital, porque estaríamos teniendo muy poca producción de X que es intensivo en capital. En consecuencia, moviéndonos sobre esta curva de transformación, ¿cierto? Vamos encontrando distintas distribuciones del ingreso. Yo me puse aquí al medio para hacer una cosa al medio. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar, antes de hacer esto, vamos a pasar lo siguiente. ¿Cuál era la solución histórica allá por los años 40, 30, 40? La solución histórica al problema, decíamos, nos faltaba una ecuación, y esta ecuación podía ser adeo o podía ser buscar otra cosa. ¿Qué hicieron los economistas? Los economistas de esa época dijeron, aquí tenemos la papa. ¿Cuál es la papa? Definamos una función de utilidad social. O sea, ¿cómo definimos una función de utilidad social? Juntemos a las personas, veamos lo que quieren, y de acuerdo a lo que quieren, nosotros podemos definir cuáles son las demandas de las personas en función de esta función de utilidad social. Naturalmente, esta es una creación, esto es muy difícil de realizar, pero, ¿cierto?, daba la solución al problema, porque con la función de utilidad social, maximizando la función de utilidad social, íbamos a llegar a donde se producía este punto de óptimo social. Esta era la frontera de bienestar, esta es una función de utilidad social, y con esta función de utilidad social, ¿cierto?, definíamos el problema. ¿Y quién definía la función de utilidad social? Bueno, alguien tenía que hacerlo, el Estado. Y el Estado definía qué es lo que querían, qué es lo que quieren las personas. Y esto era la economía imperante hasta los años 60. Perdón. Aquí pongo la función de utilidad social, ¿cierto? La solución al problema económico que ha entregado a la sociedad y a su representante el gobierno. Es el gobierno el que define cuánto producir y cómo distribuir. Esto explica el auge de la economía centralmente planificada y el auge del comunismo. Explica además la importancia de los gobiernos en las políticas económicas de los países fuera de la órbita soviética. Obviamente, todos los países fuera de la órbita soviética, incluso Chile, ¿cierto?, se fueron a unas economías en donde el gobierno tenía una fuerte injerencia que definía precios, definía impuestos, definía subsidios, en fin, definía controles de todo tipo. Explica las fijaciones de precios, los elevados aranceles diferenciados, empresas estatales, subsidios industriales, explica la discrecionalidad económica y la consiguiente, naturalmente, cuando hay discrecionalidad económica, hay consiguiente corrupción política.
Pero ¿quién definía el problema económico y la distribución del ingreso en los países de énfasis capitalista? O sea, en el mundo socialista lo definía esta función de utilidad social. Pero en el mundo capitalista funcionaba sin funciones de utilidad social. Entonces, ¿cómo se definía? Siendo la economía en esa época prácticamente cerrada, con mínimo comercio internacional. Recordemos que en Chile, en los años 30, los años 40, los años 65, hasta el 70, incluso el 73, prácticamente lo único que exportábamos era cobre. Y eso representaba una cantidad mínima del PIB. O sea, prácticamente no había exportaciones. Y como no había exportaciones, tampoco había importaciones. Había que prohibir las importaciones, porque al no haber exportaciones sobraban los dólares y los dólares tenían un precio muy bajo. Con eso se podría importar una cantidad infinita, no habrían dólares para ello, y lo que hacía el gobierno era controlar la cantidad de dólares. ¿Cómo? Poniendo impuestos a las exportaciones de altísimo nivel, hablando de impuestos del 400%, 10.000%, prohibiendo las importaciones, etc. Todo esto dentro de este mundo en donde la importancia de los gobiernos era importante. Por ello, la ideología marxista indicaba que los medios de producción debían estar en manos del Estado. O sea, eran quien definía la distribución del ingreso en los países de énfasis capitalista. Era la propiedad de los medios de producción y la propiedad del capital. O sea, quien tenía el capital, quien tenía la tierra, por eso se llamaban los terratenientes, los capitalistas. Todo esto tiene una connotación negativa, ¿cierto? Los medios hacen ver que esto es todo muy malo. Pero eran lo que en el pasado, y tiene su explicación de por qué, por qué a los terratenientes, los cuales incluye un pedacito yo, nos consideran muy malos, digamos. Y lo mismo que a los empresarios, son mal vistos, a pesar de que son los que usan la plata para hacer funcionar los países, pero somos mal vistos. ¿Por qué somos mal vistos? Porque en esta época, al tener la propiedad de los medios de la producción, la propiedad del capital, la propiedad de la tierra, tenían mucha injerencia en todo lo que eran las decisiones de los gobiernos. Por ello, la ideología marxista indicaba que los medios de producción debían estar en manos del Estado. Ella explica la estatización de los medios de producción en muchos países, en particular en el Chile de los 70. En el Chile de los 70 se buscó estatizar toda la industria, toda la gran industria. Pero ¿qué sucede? Años 60, la gran caída. La pregunta, ¿es posible la existencia de una función de utilidad social que agregue todas las preferencias individuales y cumpla un mínimo de condiciones que podamos considerar como democráticas? Y un economista llamado Kenneth Arrow condiciona, estima, trabaja sobre esto y llega a una conclusión, usando criterios racionales que debían cumplir esta función de utilidad social, como dos principios básicos: el principio de no dictadura, es decir, que no haya un individuo solo el que dice que cómo debe producirse los bienes, o el principio de no imposición, que es que la ordenación de las preferencias sociales no dependa de ordenaciones individuales, es decir, no se imponga por otros criterios, como puede ser la tradición, puede ser el azar, puede ser la religión, en fin, que no haya otros criterios por los cuales se imponga y se define esta función de utilidad social. Uno podría definir, mire, solo los católicos tienen derecho a los bienes y los otros se mueren. Pero eso no es una función de utilidad social, no puede ser impuesta ni por la religión, ni por la tradición, ni por el azar, ni por ninguna otra consideración. Y Arrow concluye matemáticamente en 1950 que no existe posibilidad de agregación de las preferencias que tenga tales propiedades deseables, a no ser que las preferencias sean el fiel reflejo de las preferencias de un individuo llamado dictador. Agua fría para el modelo histórico. No es posible. Su paper publicado se llamaba el problema de la posibilidad de Arrow,
y terminó llamando, si todos lo conocen, como el problema de la imposibilidad de ahorro, porque lo que demuestra es que es imposible la existencia o crear funciones de utilidad social. Entonces, todo el esquema, toda la estructura, todo el andamiaje, ¿cierto?, que había hasta los años 50, con este teorema se viene abajo. No es posible. Y allí resurge la economía clásica. A partir de los 50, 60 se produce el resurgimiento de la economía clásica, imitando a la Universidad de Chicago, que siempre fue fiel a los principios de la teoría económica, fue la única universidad en el mundo. Las principales universidades del mundo adhieren a estos principios abandonando las teorías keynesianas de injerencia de los gobiernos en los mercados. Con la revolución tecnológica y de la microelectrónica se produce el auge del comercio internacional, juntamente con esta aparición del teorema de Arrow, ¿cierto? Al mismo tiempo viene todo el desarrollo de toda la revolución tecnológica, la microelectrónica, se inventa la televisión, se inventan las radios, se inventa todo lo que es hoy día, los viajes, los aviones se hacen más eficientes, la globalización se impone en el mundo y ya no son más los gobiernos los que fijan los precios. Ya no son más, ya no es esta función de utilidad social, ya no es esta función ADEO que estaban haciendo los gobiernos, sino que es el comercio internacional. En particular para los países pequeños como Chile. Nosotros no podemos fijar el precio de ningún producto, ni siquiera del cobre, en lo cual somos importantes. Todos los precios nos vienen dados de afuera. Desde la fruta, todo lo que nosotros exportamos y todo lo que importamos, también los precios nos vienen dados de afuera. Basta ver el precio de la benzina, ¿cierto? A la cual naturalmente le imponemos un impuesto para poder sacar un poco de recursos de los automovilistas y transportistas. Al imponerse la globalización en el mundo, ¿cierto? Ya no es más esta forma ADEO de poner los precios, sino que es el comercio internacional el que define los precios. Comienza el cese de la discrecionalidad económica y se inicia el auge de los países que abren su frontera y comercian con el mundo. Son ahora los precios internacionales los que definen cuánto producir y determinan los valores del resto de las variables económicas. Ojo, determina también la distribución del ingreso. Esta es la solución moderna. Estos son los precios internacionales. La razón de la pendiente de la curva de transformación es la razón de precio. Eso lo sabemos, lo estudiamos. Los precios internacionales determinados por el comercio rigen en la economía de los países definiendo los niveles de producción y los niveles de bienestar. Como sabemos, por la condición mixta, si somos eficientes, estos precios internacionales, esta razón de precio, es la razón de utilidades marginales. Y en consecuencia que definía naturalmente este punto, que es el punto de distribución. Es el punto de distribución y este punto nos define la distribución del ingreso. Con ello, por medio de la condición mixta, se determinan los niveles de utilidad de las personas y el precio del trabajo, los salarios. El precio del capital queda determinado internacionalmente. Ello define una distribución del ingreso determinado por la distribución de los bienes entre las personas. Y ahí está la distribución del ingreso. O sea, en otras palabras, surgen de todo lo que hemos hablado, surgen dos modelos. El modelo clásico, en donde es básicamente en su extremo, es el modelo marxista. El resto son todas variaciones de modelos neoliberales con algún mayor o menor énfasis del Estado. Y la economía social de mercado, que es la economía que aplica la teoría económica pura con las restricciones propias del hecho de que la economía liberal tiene naturalmente algunos problemas que hay que controlar. Ahora, las preguntas son, para ser consistente, ¿la economía social de mercado, el neoliberalismo, cumple con las tres condiciones de eficiencia económica? Y la segunda pregunta, ¿conducirá a una mejor distribución del ingreso y mayor bienestar? Veamos. Primero,
Las empresas contratan factores hasta el punto en que la última unidad que aporta debe ser igual a lo que se le paga. Nadie, ningún empresario, ninguna empresa va a contratar un trabajador que le aporte menos de lo que le está pagando. O sea, siempre lo va a contratar que le aporte más o a lo sumo igual. En el margen, el último trabajador está aportando lo mismo que lo que se le paga. O sea, el valor producto marginal, ya reconocemos estas cosas en microeconomía, es igual al precio del trabajo, y el valor producto marginal del capital es igual al precio del capital. Si dividimos estas dos ecuaciones, resulta que la razón de productividad marginal es igual a la razón de precio. Como todas las empresas en un mercado competitivo enfrentan los mismos precios de los factores, naturalmente terminan igualando las razones de productos marginales cumpliendo con la condición de óptimo. O sea, naturalmente, sin que nadie lo diga, sin que nadie lo defina, el mercado solo por sus propios intereses va a llegar a cumplir con la condición de óptimo técnico. El segundo punto, las personas adquieren bienes buscando que el último peso gastado le aporte la misma utilidad en cada uno de los bienes, ya que si un bien estuviera aportando más, consumiría más de ese bien hasta la igualdad. O sea, si yo estoy consumiendo dos bienes y uno me aporta más utilidad que el otro por la misma cantidad de plata, voy a terminar contratando más de ese bien y menos de este otro. O sea, voy a ir hacia la igualdad. Y esta la igualdad nos define que la razón de utilidades marginales a precio son iguales para todas las personas. Como todas las personas en un mercado competitivo enfrentan los mismos precios de los factores, naturalmente terminan igualando las razones de utilidades marginales, cumpliendo con la condición de objetividad. Es decir, el libre mercado, la economía social de mercado, ¿cierto? El neoliberalismo, hace que las personas naturalmente, sin que nadie les diga una cosa u otra, terminan naturalmente cumpliendo con la condición mixta. Y por último, todas las empresas contratan trabajadores hasta lo que le aporte el último trabajador. Alguien me está escribiendo ahí, por favor, que no lo haga. Hasta que lo que aporte el último trabajador es igual a su salario. Tenemos nuevamente esto, el aporte, el último trabajador, ¿cierto? El valor producto marginal de cada uno son iguales a los salarios. Luego las razones de precio de los bienes son iguales a las razones de los productos marginales del trabajo en la empresa, que a su vez son iguales a las razones de utilidades marginales de las personas, cumpliéndose la tercera condición de eficiencia, la condición mixta. En otras palabras, la economía social de mercado naturalmente tiende, en conclusión, la economía social de mercado, que es la aplicación directa de la teoría económica, con las correcciones que corresponden de acuerdo a la teoría, externalidades, monopolios, derecho a la propiedad, bienes públicos, etc., cumple con las tres condiciones de eficiencia económica sin necesidad de una dirección externa. Ello lo anticipó Adam Smith, con lo que se ha conocido como la mano invisible del mercado. Los agentes del mercado, consumidores y productores, son movidos por sus propios intereses, que conducen naturalmente a maximizar la producción de bienes y a asignar eficientemente esto a las personas. Ya no es necesaria la intervención externa, extraordinariamente costosa e ineficiente, para determinar el problema económico. Ahora, para responder a la segunda pregunta, ¿la economía social de mercado conducirá a un mejoramiento del bienestar de los países? Lo haremos con los teoremas de Hesketh-Ohlin, que probablemente alguno de ustedes ya lo estudió. ¿Qué es lo que dice? Bajo libre comercio, los países dotados proporcionalmente con una mayor proporción del factor trabajo tenderán a producir y exportar en mayor producción bienes más intensivos en trabajo, que usen más trabajo. Ello permitirá producir bienes a menor costo, permitiendo su exportación, lo que aumentará la demanda por el trabajo, mejorando su remuneración y el nivel de vida. El mejor ejemplo de esto es China, naturalmente. Recordemos que a 30 años atrás o 25 años atrás, los trabajadores chinos trabajaban por un plato de arroz, es decir, por nada. Obviamente que el producir cualquier bien intensivo en mano de obra
tenía un costo bajísimo y podía exportarlo a todo el mundo, que es lo que nosotros veíamos y que decíamos que las cosas chinas no valían nada. Hoy día, naturalmente, ha ido mejorando todo el sistema y, y cada vez se usa, ha habido más demanda por todos los productos chinos, se han usado mejor los trabajadores y el precio del trabajo ha subido en realidad y en consecuencia esto ha ido mejorando el factor trabajo y naturalmente la distribución del ingreso. El caso de Singapur es otro ejemplo gigantesco. Singapur era un país chiquitito, ¿cierto? Para que tengamos una idea, Singapur es como un tercio de la ciudad de Santiago y era pobrísimo como China, pero por buenas políticas económicas, usando al extremo el neoliberalismo, ellos lograron un nivel de vida, un estándar de vida, un nivel de ingreso per cápita, un país chiquitito, 4 millones de habitantes, un ingreso per cápita similar al de Suiza, al de Suecia y los países no. Naturalmente los otros dragones de Oriente han seguido el mismo proceso y le ha ido fantástico. Bajo libre comercio, los precios de los factores tenderán a ser los mismos en todos los países. Esta es otra cosa que está diciendo el teorema de Hertzsche-Röhle. De nuevo, el ejemplo de China y de otros países de Oriente muestra que los salarios de estos países se han ido acercando a los salarios de los países occidentales. Esto es solo un problema de tiempo para que sean iguales, ya que las tasas de crecimiento de estos países superiores a los de Occidente garantiza el cumplimiento de este teorema. O sea, sin necesidad de que haya inmigración, van a tender en un mercado global, ¿cierto? Cada vez global, más transparente, van a tender a que todos los trabajadores del mundo van a tener un mismo nivel un mismo nivel de salario, naturalmente de acuerdo a sus preparaciones. Ahora, naturalmente la globalización y las facilidades de transporte están acelerando esta afirmación a través de la inmigración. No cabe ninguna duda, por ejemplo, que los trabajadores, los inmigrantes a Chile que vinieron de Haití, por ejemplo, están teniendo un nivel de ingreso muy superior al que tenían en sus países y un nivel de vida también superior al que tenían en sus países. El ejemplo de Chile. Chile es uno de los países que son un ejemplo también en el mundo en términos de la aplicación de la política, de la teoría económica casi al extremo. Chile, junto a China, Singapur, Corea, son los mejores ejemplos de aplicación moderna de la economía de libre mercado. En el caso de nuestro país, que hasta los 70 era uno de los países menos desarrollados de América Latina, hoy, de 33 indicadores de desarrollo económico social de los países de América Latina elaborados por Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, en 16 de ellos, la mitad, casi la mitad, de los 33 indicadores para toda Latinoamérica, está en primer lugar, seguido por Uruguay con 7, que es un gran país, y Costa Rica, que es otro gran país, con 4 lugares. Y además, Chile está en segundo lugar con otros 7 indicadores. O sea, fíjense ustedes, 16 a 7 son 23, 23 de 33 indicadores en Latinoamérica está en 23 mejores primeros y segundos lugares. Y para que veamos qué tipo de esos son, destaca los primeros lugares de Chile en los siguientes indicadores. Índice de desarrollo humano, esto lo hace Naciones Unidas, índice de necesidades humanas básicas, índice de libertad económica, tasa de mortalidad de menores de 5 años, o sea, no es que tengamos más mortalidad, de menores mortalidad en menores de 5 años, personal de cirugía por 100.000 habitantes, ranking de competitividad, índice global de innovación, índice de pobreza humano. No es que seamos más pobres, al contrario, es el país que tiene menos pobres proporcionalmente a su población. El PIB per cápita, eso ya lo sabíamos, el PIB per cápita hoy día es el mayor de Latinoamérica. Consumo de energía eléctrica por cápita, esto es propio del desarrollo, consumo de energía eléctrica, o sea, todos los hogares pobres hoy día tienen refrigerador, tienen un montón de elementos eléctricos. Porcentaje de personas de 20 a 24 años con educación secundaria completa, o sea, no cabe duda, puse algunos de los 16 indicadores,
en que realmente el ejemplo de Chile es una. No, yo creo que aquí nos han, de alguna manera, muchas veces nos dicen que Chile está mal en esto, está mal en esto otro, y la verdad que eso no es verdad. Y la verdad que cuesta explicarse por qué tuvimos, a partir de octubre, tuvimos esta tremenda crisis, eh, cuando la verdad que Chile era un ejemplo en el mundo en términos de avanzar en todo, incluso en distribución del ingreso. Es reconocido internacionalmente por todas las organizaciones internacionales que Chile ha mejorado enormemente en términos de distribución del ingreso. ¿Cuál era la alternativa al mercado? A todo lo que hemos indicado, la alternativa era naturalmente el comunismo. El ideario comunista se extendió rápidamente en el mundo a partir de la revolución bolchevique de 1918. Pero territorialmente lo hizo con fuerza después de la Segunda Guerra Mundial, en que la mitad de la población mundial y prácticamente todo el Asia y la mitad de Europa llegó a estar bajo el dominio de la Unión Soviética. Solo América, exceptuando Cuba, y los países como, como los países maoríes, ¿cierto? Son de ese mundo, ¿cierto? No estaban bajo la dominación soviética. La aplicación de la teoría marxista obligaba en la práctica al cierre de la frontera, porque era la única forma, ¿cierto?, de tener una economía cerrada. Al cierre de la frontera para el comercio y para las personas. Esto lo sabíamos, estaba la muralla de hierro, estaba Cuba tenía todo cerrado, estaba la muralla de bambú, entiendo, en la China en tiempo de Mao Zedong, es decir, nadie podía salir ni entrar de estos países. Ello pudo ser sostenido durante muchos años, pero el desarrollo de las telecomunicaciones y la electrónica aceleró su eliminación. ¿Cuáles eran los problemas que enfrentaba la aplicación de la teoría marxista? Voy a mencionar algunos. Imposibilidad de conocer las demandas y cantidades demandadas por los bienes. No había forma de hacerlo. No había forma de conocer porque los precios estaban absolutamente fijados por el Estado, y la producción de los bienes también estaba fijada por el Estado, y en consecuencia no había forma de definirlo. Si alguien se quedaba, habían las colas, ciertos tradicionales, si alguien se quedaba sin bienes, pero eso no tenía mayor importancia. Segundo lugar, burocracia y demora del gobierno central para las decisiones de producción. Todas las decisiones de producción de alguna manera tenían que ser vistas por las decisiones políticas. Y esto llevaba a una enorme burocracia y por lo tanto una demora. Luego, la adaptación de las empresas estatales a los requerimientos de las personas eran muy lentas. Tenían que informar a las empresas, al gobierno central, de que tenían cola por tal cosa, que necesitaban más bienes de este tipo, entonces tenían que aumentar. Todo eso tenía una tremenda demora. Determinación de precios con desconocimiento de los verdaderos costos. Los precios no estaban determinados por los costos, sino que estaban determinados por lo que la organización central definía qué es lo que eran los precios para los distintos bienes. Imposibilidad de determinar los costos de oportunidad de los recursos, naturalmente por las mismas razones. No había forma de determinar la oportunidad porque no había mercado para los recursos. Falta de incentivos positivos y exceso de incentivos negativos para las personas. Obviamente se producían todos estos incentivos negativos que hacían que si las personas no veían que su trabajo tenía un resultado en términos de ellos, ¿cierto? Naturalmente no tenían mayor interés en producir. Fíjense que un pequeño alcance, cuando se hizo la reforma agraria en Chile y se expropiaron prácticamente todos los predios agrícolas y se entregaron a los trabajadores, ¿cierto? Finalmente lo que pasó fue que los trabajadores decidieron no trabajar. ¿Por qué? Porque ellos lo que producían tenía que ir al gobierno chileno, al gobierno central, y el gobierno central les entregaba algunos recursos para ellos. Es decir, no veían que el esfuerzo que estaban poniendo era equivalente, ¿cierto?, a lo que ellos iban a recibir. En consecuencia, si no tenían una respuesta a su esfuerzo, ¿para qué se esforzaban? Y eso produjo que la reforma agraria fue el desastre de los desastres, se comieron todos los animales que habían, etcétera, etcétera.
fue el peor desastre que pudo haber en Chile en esa época. Faltaban otras cosas, falta de compromiso de los profesionales y trabajadores con el sistema, el nombramiento de los cargos en empresa por razones políticas y no técnicas. Si algunos de ustedes vieron la película Chernobyl, se dieron cuenta que las decisiones técnicas en una producción eléctrica atómica se producían por razones políticas. O sea, es una cosa increíble. Interferencia de la política en las decisiones técnicas, lo que estábamos diciendo. Aislación del proceso de innovación tecnológica mundial en la producción de bienes. Ya estaban, como era una economía cerrada, estaban absolutamente aislados. Entonces la producción de maquinaria, la tecnología, todo era, ¿cierto? No tenía competencia en el mundo. ¿Y qué es lo que observamos cuando se cae el muro de Berlín? Se cae el muro de Berlín y se incorpora Berlín Oriental a la Alemania, ¿cierto? Lo que se observó es que la obsolescencia era brutal en todas las máquinas de producción. Toda la tecnología que había en la Alemania Oriental estaba absolutamente obsoleta y no servía para nada. Y todo tuvo que ser de nuevo, lo cual tuvo un costo muchísimo más alto en términos de la unificación de la Alemania. Ahora, aparte de todos estos problemas internos de ineficiencia, la Guerra Fría se hizo insostenible por la enorme defensa de la Unión Soviética, que a mediados de los 80 alcanzaba los 30% del PIB. Esto es una barbaridad. No creo que haya ningún país en el mundo que tenga un gasto en defensa más allá del 10%. Mientras que en los Estados Unidos era solo el 6%. Esto se había acentuado con la dura política internacional de Ronald Reagan en los años 80. Obviamente, el presidente Reagan metió el pie en el acelerador en términos de la defensa estratégica, y eso obligó a que la Unión Soviética tratara de aumentar el gasto en defensa, lo cual ya no era posible, y provocó la destrucción completa del sistema comunista. Además, la televisión internacional y el avance de los medios mostrando las maravillas para los soviéticos de la economía occidental provocó la caída del muro de Berlín y la independencia del resto de las naciones soviéticas. Esto era tanta, dado los medios, dado toda la cosa que veían la televisión, escuchaban la radio, toda la gente de la Unión Soviética, que cuando se instala la primera tienda de McDonald's, la cola para entrar y consumir una hamburguesa era de 10 cuadras en la Unión Soviética. 10 cuadras ¿cómo se llama? En Moscú, para consumir una hamburguesa. Entonces, claramente eso era parte de la desconfianza que había con el sistema comunista. Yo hice acá, tengo acá, no, voy a saltarme esto. Si tenemos tiempo, yo creo que ya no nos va a quedar tiempo. Voy a dejar también para el final eso y voy a hacer un punto. Una de las preguntas típicas es, en esta economía social de mercado, ¿es importante la redistribución del ingreso? Ya vimos que naturalmente se tiende a redistribuir el ingreso. El sistema de mercado tiende naturalmente, pero es lento. Entonces la pregunta, ¿es deseable redistribuir el ingreso para un mayor bienestar social? La pregunta es sí, pero el problema es cómo. Y nuevamente hay dos posibilidades. Hay una propuesta de distribuir a través de las inversiones o afectando el mercado de bienes vía impuestos y subsidios, presenta serios problemas. Esto lo han planteado muchas personas. Para hacer esto, voy a hacer una cosa matemática muy rápida. Diferenciando la función de utilidad social, si es que existiera, podemos encontrar ponderadores sociales en función de los ingresos de los grupos sociales. Si UR es la función de utilidad de los ricos, la función de utilidad de la clase media, y UP la función de utilidad de los más pobres, entonces la función de utilidad social es esa. Y si diferenciamos totalmente la función, encontramos eso. Y estos DLR, DLM y DLP es lo que se llama en la economía
los ponderadores distributivos. ¿Qué son los ponderadores distributivos? Lo que en este mundo debiéramos incorporar en todas las decisiones para, dependiendo de a quiénes beneficia o a quién sacrifica, ¿cierto? Poner estos para cambiar un poco el esquema de la simple suma. En otras palabras, y el de la clase media, mayor que uno, un valor mayor que uno aquí, para, mejorar el resultado de ese puente, y un porcentaje menor que uno para los fondos si salen de la gente más rica, porque ellos debieran tener un ponderador menor porque su dinero vale menos. Esto es dentro de esa teoría. Esta ecuación nos indica que el bienestar social cambia de acuerdo a los cambios en los ingresos de los grupos sociales multiplicados por sus respectivos ponderadores sociales. Ejemplo 1. Se quiere repartir alimentos para los niños muy pobres financiados con impuestos a los más ricos. Aceptemos que en el proceso se usan recursos para la gestión de adquisición y distribución de un 15%. Y hay pérdidas por mala gestión de otro 15%. En otras palabras, hay una pérdida por el uso de recursos y por la mala gestión de un 30%. ¿Se justifica este proyecto? Veamos. Supongamos que el financiamiento son 1.000 millones, que el ponderador de los pobres es 2, o sea, más que uno, el de los pobres, como estos son muy pobres, pongámosle 2, no es muy diferente. Y que el ponderador de los ricos sea la mitad. O sea, si son muy ricos, sacarles plata para dárselo a los pobres vale menos. Entonces los beneficios son el 0,7, que es lo que queda, porque se pierde un 30%, 0,7 por el ponderador de los pobres, que es 2, por la cantidad total de la cantidad usada, son 1.400. Esto es lo que ganarían en este proyecto los pobres. Y los costos son los 1.000 que se les saca a los ricos multiplicado por su ponderador, que es 0,5, son 500. En consecuencia, el beneficio social neto es 1.400 menos 500, 900 millones. O sea, este proyecto en el cual se sacan 1.000 para repartir 700 a los pobres, tendría un beneficio social neto de 900 millones producto de estos ponderadores. Sin embargo, veamos cuánta pérdida acepta el proyecto para que siga siendo rentable. Hagamos el caso al revés. ¿Cuánto sería la pérdida? ¿Cierto? La pérdida tanto de recursos como de mala gestión, para que aún sea marginalmente rentable. Fíjense que bastaría que llegara un 25% a los pobres para que el proyecto fuera rentable. Es decir, que el proyecto redistributivo hiciera caer el PIB en 75% de la inversión. ¿Aceptaría la sociedad que los ratones se comieran el 60% de los alimentos que se van a repartir a los pobres? ¿Qué dirían las redes sociales? ¿Cuánto duraría el ministro correspondiente? Obviamente no es aceptable. Ahora veamos el problema al revés. ¿Qué ponderadores serían adecuados para aceptar una pérdida total del 20%? Y así podemos ver que con un ponderador de 0,9 para los ricos y 1,2 para los pobres haríamos socialmente rentable en el margen un proyecto que produce una caída en el PIB del 20%. ¿Es aceptable? Sí, pero vale la pena trabajar con estos pequeños ponderadores. Cuando estamos hablando de una inversión gigantesca, por ejemplo, y cada una de las cosas que tenemos que usar, tenemos que saber de dónde proviene y a dónde va, a quién beneficia y de quién el costo. Yo creo que los costos son muchísimo más altos que ese 20% de pérdida total. Por último, si aplicamos los ponderadores, aquí van a tener que creerme, a las decisiones de inversión, no hay razón para no aplicarlo al sistema de mercado, como lo sugirieron años atrás algún economista. Yo tuve años atrás un foro con un distinguido senador en el cual él quería aplicar esta cosa a la economía. Ello obligaría a distorsionar el mercado de acuerdo al impuesto óptimo. Esto ustedes lo tienen que ver. El impuesto óptimo
es igual a, al, al, al a ver, esta fórmula indica que T es la tasa de impuesto o subsidio, esta es la tasa de impuesto o subsidio, phi el ponderador y eta la elasticidad de demanda. Indica que si teta, este valor, es menos 1, estaríamos dándole un subsidio a los pobres en ese mercado. Y si teta es mayor que 1, si teta mayor que 1 es un subsidio correspondiente, pero si teta menor que 1 es un impuesto. O sea, si es para los ricos es un impuesto, para los pobres es un subsidio. Al mismo tiempo, lo que sería imposible de aplicar. Imaginemos un impuesto a la carne del 30% en Vitacura y un subsidio del 40% en La Pintana. ¿Se imaginan el mercado negro subsiguiente? Esto fue planteado en Chile años atrás. Mejor usar los impuestos generales para distribuir sin afectar la fuerza del mercado. O sea, en otras palabras, dejemos que la eficiencia funcione y usemos los impuestos para recaudar recursos para redistribuir, pero los redistribuyamos bien, que vaya efectivamente a los pobres y no a quienes no lo necesitan. Yo creo que con esto hemos terminado y resumiendo, en el mundo había solamente dos modelos de desarrollo, solamente dos. Uno, el modelo de mercado, del modelo de eficiencia económica de mercado, el otro, el modelo socialista, el modelo comunista, en donde en el modelo de mercado hoy día quien define los precios, quien define la distribución del ingreso es el mercado en sí, en donde los precios internacionales son los que definen los precios de los factores, los precios de los bienes. Los precios de los bienes definen la distribución del ingreso y además el comercio internacional va a llevar a que los países van a mejorar la igualdad de los salarios entre todos los países. En el modelo socialista, bueno, ya no hay mucho más que hablar, fue destruido, cayó el año 79 el muro de Berlín y siguió cayendo todo el resto de los países. Hoy día prácticamente, salvo Rusia, el resto de los países de la Unión Soviética están independientes y cada uno tomando sus propias decisiones, la mayor parte siguiendo políticas de mercado. Esto es todo lo que yo quería mencionarles. No sé si hay preguntas o quieren que yo termine con algunas aplicaciones a Latinoamérica. Pueden levantar la mano, pueden escribir en el chat. ¿Cómo puedo saberlo? No sé cómo. Ahí, Francisca Bajar Pimentel. la mano. Yo bajo la manito y sí, escucho. Francisca, la escuchamos. No sé cómo. Ahí, no se preocupe, profe. Ya no la sé cómo escuchar. No sé si me escucha el profe. Evelyn, ¿tú me puedes ayudar? Sí, Francisca, te escucho. Dame un segundo, déjame ver. ¿Cómo puedo hacer que yo escuche? Déjeme ver su configuración, profe. Esto es lo terrible del sistema. A ver. Ya, ahí debería escuchar, profe. Francisca, ¿puedes hablar de nuevo? Hola. Sí, te escuchamos. ¿Me escuchará? Yo te escucho. Ya. Bueno, mi pregunta era con respecto a lo que menciona el profesor de que si bien nosotros nos categorizaron como un oasis en Latinoamérica. ¿Cómo puedo yo escuchar? No escucho había personas que levantaran la mano, ¿no? Ah, no, ya. Sí. No sé si me escucha. El audio lo tengo. La ruedita, ¿no? Está arriba. Abajo, profe, la ruedita, mis ajustes. ¿Cuál es la ruedita? Sí. ¿Sí?
Ok, listo, fantástico. Francisca, ahora sí, que el profe va a escuchar a través de mi teléfono. Ahora sí, puedes hablar. Ya. Ya, Mi Claudio. pregunta era con respecto a que nos categorizaban como el oasis de Latinoamérica con respecto a los índices que existían que usted había mencionado. Y como usted y muchos otros profesionales, empresarios y gente del gobierno no entendía por qué sucedió la crisis social que ocurrió en octubre. ¿Qué cree usted que deberíamos, qué cree que deberían considerar los empresarios? ¿Sí? ¿Qué factores deberían volver a considerar los Escucho muy empresarios mal. para poder... ¿Aló? ¿Se escucha ahora? Ya, dame un momento, Francisca, dame un momento. Ya. ¿Sí? No lo puedo escuchar, de verdad. No sé cómo, no entiendo por qué no escucho nada. Ya. Francisca, puedes escribir tu pregunta en el... Eso sí, escríbelo, porfa, porque el profesor no... Ok, escríbelo, Francisca, por favor. Gracias, Francisca. Gracias. Bien, mientras Francisca nos escribe, sí, la pregunta, bueno, quiero aprovechar para ir cerrando, darles las gracias a los asistentes. Tuvimos asistentes de otras sedes, tuvimos la presencia del decano también, de nuestro director de escuela también, de profesores, así que muchas gracias por haber asistido. Y recuerden que el próximo miércoles vamos a tener la siguiente charla de este ciclo, donde se va a tratar sobre un sistema comparado de fondos de pensiones. Y Un millón de gracias. Sí, esperemos la... gracias, Humberto. Esperemos Linda la que la pregunta. puso eso. Gracias por los comentarios. Gracias. Esperemos la intervención de Francisca y con eso cerraríamos la charla. A los estudiantes recuerden que la charla está siendo grabada para que posteriormente la puedan revisar. Ya, ahí está, profe. Revisamos como un oasis en Latinoamérica con respecto a los índices que mencionó. Se me borró. ¿Por qué se borró? Se me borró. Por lo de nuevo. Se lo voy a volver a copiar. No alcancé a leerlo, se borró muy rápido. Está de nuevo. Te mencioné muchos episodios, se cuestionan por qué, cómo ocurrió la crisis, los factores que usted que debieran. Me faltó todavía, otra vez, un poquito más. Ya. Ok. ¿Qué es lo que yo pienso? Bueno, esto es un juicio de valor, ¿no? Yo pienso que, primero que todo, pienso que todo, son índices, pero supongo que estos deben ser analizados de ver qué correcto, correcto. A ver, la pregunta es, ¿qué es lo que debiera hacerse como para que solucionar los problemas que fueron planteados a partir de octubre? Yo pienso que, primero que todo, esta es una cuestión mundial. Es una cosa mundial y está relacionado con dos factores para mí. En el caso chileno, porque uno debería esperar una cosa como esta, como lo que pasó en octubre para adelante. Si eso pasa en Chile, el país que más ha avanzado en términos sociales, lo mostré por los indicadores, que más ha avanzado, reconocido internacionalmente, un país pertenece a la OECD, que es de los países con mejores políticas del mundo, le haya pasado lo que le pasó, ¿qué quedaría para el resto de los países de Latinoamérica? O sea, uno debiera esperar, pero revoluciones, pero cruentísimas en el resto de los países de Latinoamérica. Entonces, ¿por qué en Chile?
Eh, yo creo que aquí hay varios factores. Uno de los factores yo pienso que es el problema, que es, de alguna manera, hay injerencia política en esto. Está claro que hay apoyo político, indicadores políticos, uno observaba, muchas veces me tocó observar cómo estaba organizada cierto tipo cierta tipo de acciones, absolutamente observaba, se llevaba alimento a las personas que estaban rompiendo, o sea, estaba todo de alguna manera organizado. O sea, no creo que todos, naturalmente había un grupo que organizaba que eran los destructores, pero la gran mayoría que sale a protestar, ¿cierto? No me acuerdo el día exacto, ese que fue una marcha gigantesca. Esa gran mayoría estaba pidiendo otras cosas. Ahora, yo pienso que muchas de esas personas que estaban ahí eran muy jóvenes. Y los jóvenes no vivieron la crisis, no vivieron lo que hemos vivido los que tenemos más edad. Nosotros vivimos, yo personalmente viví en la Unidad Popular. Tuve que hacer colas de 5 horas para comprar papel confort. Tuve que hacer colas de 5 horas para comprar desodorante. Tampoco había. Teníamos que lavarnos los dientes con bicarbonato. Para comprar un pollo había que levantarse a las 4 de la mañana y hacer una cola para que te lo entregaran a las 9. O sea, cuando uno ha vivido eso, ¿cierto? Nuestra generación es una generación que se dedicó a trabajar. Nosotros no nos hemos dedicado a viajar. Es la generación joven que lo ha tenido todo, que puede viajar porque hoy día es tan fácil viajar a cualquier país. Yo lo veo con mis hijos, lo veo con chiquillos conocidos de mis parientes, todos viajan. Es tan fácil viajar. Vemos hoy día la cantidad de turistas extranjeros que estaban en los países más lejanos del mundo. Antes, viajar era muy difícil y en consecuencia yo siento que la juventud no tiene claridad con respecto a qué es lo que se puede obtener. Pareciera que la gente piensa que la plata es del fisco. La plata no es del fisco. El dinero no es del fisco. El dinero es producido por las empresas. Si destruimos las empresas no hay dinero. Y en consecuencia tenemos que cuidar a las empresas. Pero eso no es exactamente lo que la gente piensa. La gente piensa que los empresarios son malos, pero en verdad los empresarios son los que les dan la alimentación. El Estado lo único que hace es recaudar fondos. El Estado no tiene fondos. Lo poco que le llega es una cantidad muy mínima le llega una cantidad muy mínima a productos del cobre, pero es mínimo. Sí, sí, no sé si con eso yo puedo, digo cisterna, pero no escucho. ¿Te estás hablando? No, todavía no. Tengo algún problema yo técnico que no conozco. Le pedí al principio perdón porque no soy experto en esta cosa, me cuesta mucho. Pero pienso que esa es mi respuesta, no veo otra. Estoy prendiendo el micrófono. Escribe porque el profesor Francisco no puede escuchar. Ya, profe, si puedes, habla para tratar de escucharte, pero yo no escucho. Yo y no escucho nada, lo tengo encendido en realidad. No, Diego, escribe mejor. No sé cómo escucharlos. Profe, ahora tanto, podríamos hacer una cosa. Hagamos una cosa. Ustedes con esta charla escriban un documento y me lo mandan por correo y yo se lo respondo en la próxima charla que vamos a dar, que no sé cuándo es, pero otra charla de otro tema, pero tomamos algunos minutos para responder estas preguntas. ¿Qué les parece? Sí, me parece pertinente porque además la mayoría de los asistentes tienen clase ahora conmigo a las 9:30, entonces yo creo que lo que dice el profe es yo creo que eso es lo mejor. Sí, ahí les coloqué la dirección de correo electrónico del profesor Francisco y las preguntas o comentarios que quedaron pendientes, por favor envíenselo al correo y al iniciar la charla del próximo miércoles
el profesor Francisco les va a responder a sus preguntas. Así que bueno, muchas gracias por asistir, gracias a los invitados de posgrado, de la sede Valdivia, a nuestros profesores de la Facultad acá en Entonces, la sede de Santiago. dejemos para la próxima reunión, dejemos unos minutos para responder preguntas sobre el tema, ¿les parece? Sí, perfecto, profe. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias. Gracias, a Valentina. todos, muchas gracias, Francisco, gracias. Y, gracias, Daniela. Nos vemos en la próxima clase. Gracias, Francisco. Gracias, y gracias, Evelyn, por haberme convidado. Gracias. Que esté muy bien. Muy buen día a todos. Entonces, dejamos, gracias Diego, Tomás, muchas gracias. Gracias. Profe, entonces ya hacemos así, la próxima charla iniciamos con ya, ok, la dejamos entonces para la próxima clase. Nos vamos con sí, esto. Okay. Sí, muchas gracias a todos y nos vemos.